Muy buenas tardes a todos y a todas. Volvemos a empezar por el tema de la grabación. Me han pedido que hoy hable sobre el sendero o camino iniciático, sobre el proceso para la expansión de la conciencia. Iniciación no es solo cambio, es muy pobre esa definición, porque hay cambios para bien, cambios para mal, cambios para deformar, cambios para formar, cambios para todo. Desde lo más profundo de la vida se sigue un camino iniciático, pero inconsciente. Lo que vamos a tratar de hoy, hablar de hoy, es sobre las grandes propuestas de culturas y de personajes de la historia humana que han marcado un paso más hacia la expansión de conciencia. Sí, iniciación proviene de iniciar, pero ¿iniciar qué? Y si inicio, ¿qué cerré? Porque toda la vida en los ciclos, si yo hablo de inicio, tengo que hablar de cerrar lo anterior, de completar, de que me sirva de base. Siempre las iniciaciones han sido una apoyándose sobre la anterior, bajo los mismos preceptos. El doctor C. Raynaud de la Ferrier, al que le llamamos el muy sublime maestre, una de sus grandes aportaciones en este tema, como gran iniciado que es, de los grandes misterios de la vida, dice que hay una sola tradición iniciática sagrada, una sagrada tradición iniciática, porque no puede haber dos. El que experimenta la condición de el aspecto más trascendente de la condición humana, que logra vivir y experimentar más allá de la condición humana, llega al siguiente nivel, la siguiente esfera, puede decirse. Y en esa esfera, pues todos llegan ahí. El Cristo dijo esto cuando expresó: muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Un lugar les tengo preparados, pero solo aquellos que cumplan con todas las pruebas y las trasciendan. Eso le llamó el que los haré columnas del templo de mi Padre. Y el Padre es la fuente que emana toda la inteligencia, el poder, el amor, todo lo posible, la luz, todo lo posible en el universo. Esa es la fuente, la semilla de todo. Nosotros vamos teniendo diferentes iniciaciones, pero inconscientes, no fueron elegidas. Primero, fuimos expulsados inconscientemente, pero está el camino desde la fuente de una estrella, el sol, y todo lo que contenía ahí fueron elementos desorganizados. Le llamamos magma. Fue un gran inicio, una gran expansión, un Big Bang. Y cuando fuimos expandidos por el efecto vibratorio polarizante, positivo, negativo, se formaron partículas polarizadas y ellas empezaron a tener relaciones de cuando eran seccionadas en una experiencia de unidad, pero inconsciente. Y se fueron formando los elementos en nuestro planeta por choque, por contraste,
por lucha. Grandes corrientes de gases, de lluvias, fueron enfriando el planeta. Quedó, después de varios miles de millones de años, una condición de agua a cierta temperatura, pero que recibió un rayo de luz donde venía toda la código, la historia del universo mismo y en todo caso el potencial por descubrir. Eso quedó impregnado en los cristales, especialmente de sílice sobre él, las aguas, y empezaron las primeras células o bacterias verdes, que los científicos le llaman protoabacterias. Esa es nuestra historia, o díganme cuál es, que nos hicieron por un soplido de un barro que no sé de dónde vino, de un paraíso que quién sabe en dónde está. Eh, Es simbólico, pero no es histórico. Estoy hablando del proceso científico histórico. Estas células, desde el primer instante, microscópicas, unicelulares, empezaron a tener acción, fueron despertadas y sabían que tenían que buscar de nuevo el camino de donde habían venido, el camino de la luz. Y lograron empezar a asimilar fuentes del agua, de los cristales en el agua, con la luz que llegaba de arriba, del cielo. A esa condición, el gran iniciado, maestro, que tuve la oportunidad de ser su discípulo y soy su discípulo hasta donde yo pueda ser su discípulo, eso lo juzgará la vida, yo no lo puedo juzgar. Me enseñó que eso le llamó él el homo cosmos. Él tenía que tener un conocimiento muy profundo acerca del plan total y lo tenía. Era un gran iniciado. Ahorita hablaremos de eso. Todo ese proceso se empezó a llevar y a formar diferentes células verdes, entre ellas el plancton, y se fueron asociando por miles de millones de años y fueron formando las primeras células vegetales, que por un lado tenían las sales de la tierra, las sales del mar, de ahí vienen las sales, de la cristalización por rayos, por compactaciones, por presiones muy grandes entre los elementos. Y entonces los seres humanos, digo, perdón, los seres vegetales empezaron a aparecer, alimentándose de sus sales minerales del agua y de la luz que les marcaba el camino y el orden. A veces nos maravilla que una célula vegetal produzca tanta simetría, tanta geometría, tan perfecta. Algunos científicos han tratado de descifrar las curvas de los grandes algoritmos o fórmulas que siguen estos patrones geométricos. La geometría de una piña es maravillosa, la geometría de una pequeña florecita del campo, ¿o no? Es simplemente asombroso. Colores, formas, que son expresiones de su condición, de su orden, de su especie. Y así se fue formando la vida vegetal. Y luego empezaron a hacer los anfibios, pasaron de lo vegetal a los protozoarios a los reptiles, y en los reptiles hubo unos que salieron hacia la tierra, vivían en el mar, todos al principio, y otros continuaron en los grandes mares.
que se habían formado a través de la maduración de nuestro planeta. Entonces fue una gran expansión, una gran iniciación inconsciente todavía de la vida. Al llegar a protozoarios hay otra expansión, es una cuestión más compleja. Ya tienen movimiento, ya tienen reacciones, ya se pueden mover, atraer o rechazar los protozoarios como los renacuajitos que conocemos por ahí. Los anteriores a las ranas, ¿no? Los famosos renacuajos. Y así pasó a la maravillosa vida animal en sus monocotiledonias en un principio y luego a sus dicotiledonias a través de pólenes que fueron formando una increíble cantidad de variantes. Todavía los pólenes nos arman flores diferentes, ¿o no? La mezcla de pólenes nos hace especies diferentes o variantes de las especies, ¿o no nos hace? Claro, eso es real. Pero nuestro origen fue la luz, pero nuestro trabajo y nuestro camino es hacia la luz. Luego vinieron los mamíferos, los primates, en otras etapas del desarrollo o evolución de la inconsciencia todavía, pero plasmada, integrada en las especies, y entonces fue apareciendo los movimientos de primates y luego los humanos. Ya vamos a hablar entonces cómo hemos llegado hasta aquí, a través de grandes expansiones, órdenes, complejidades, formas cada vez más refinadas, más síntesis. Como humanos tenemos varios sistemas biológicos. Es toda una historia. Tenemos varios sistemas que nos ayudan. Por ejemplo, el desarrollo de la columna vertebral es algo maravillosísimo. Las posibilidades que tenemos de movimiento, etcétera. Y luego ya los científicos nos han hablado que pasamos por los Homos habilis, por los Homus erectus, por los Homus neanderthalis, por los Homus cromañones, y bueno, toda esa historia que es muy larga, pero hermosa, porque gracias a eso pudimos enfrentar nuevos retos y en la iniciación tiene que trascender los retos hacia nuevas funciones. Toda esta historia que he hablado, biológica, energética, espiritual, etcétera, siempre es para ganar algo. Hay una ley en biología que dice, los órganos son producto de las funciones. Depende de las funciones que tengamos que hacer, configuramos y producimos el órgano necesario. Asombrosamente se organiza la vida para responder ante los retos. Un nuevo orden, unas nuevas funciones, unas redescubiertas y otras nuevas se van integrando al proceso. Y eso es lo que un iniciado tiene que hacer. Ya entonces empezaron a aparecer las relaciones de pequeños grupos que por su herencia en principio biológica, por la herencia de raza y que ahora le llamamos morfogenética, empezaron a aparecer y a expresar condiciones de más comprensión del plan de la vida. Lo que primero hicimos los humanos provenientes de los primates fue y es la sobrevivencia.
Lo que los grandes maestros nos han enseñado es que la sobrevivencia es un tránsito de la conciencia. No nacimos para huir de la muerte. Necesitamos ciclos de nacimientos y de muertes para ir refinando la experiencia personal y de mi raza humana. En la medida que tenemos una mejor alimentación, una mejor forma de ver el mundo, es porque adentro de nosotros hay un orden mayor. Hay cada cosa va en su lugar, no fuera de su lugar. Una de las grandes consignas de los iniciados es poner orden en el caos. Y en muchas almas, o en todas las almas humanas, en principio, hay caos, una buena cantidad. Hay que poner orden. Hay que enfocarnos al verdadero propósito de las cosas. Entonces, estos pequeños grupos dentro de los grupos humanos fueron distinguiéndose por saber algo más que los otros, por indicar cuándo y hacia dónde. En la sobrevivencia tuvimos que huir de las glaciaciones, de las erupciones volcánicas, de las inundaciones, de tantas cosas. Y ellos sabían cuando los signos de los tiempos daban la indicación. Eran grandes perceptores de ciertos desórdenes y hacia dónde y cómo podíamos restablecer un orden. Muchos de estos eslabones de sabiduría, de transmisión, de tradición, de legados, de maestros a discípulos, de quienes sabían y enseñan el camino, es lo que va ido formando la sagrada tradición iniciática. Ya en el plano condición humana es cuando se alcanza la conciencia de ser, la conciencia crística y búdica. Por ejemplo, ¿qué hicieron estos grandes maestros? El Buda, 500 años antes de Cristo, vivía donde todo el tema de la sobrevivencia lo tenía resuelto hasta cierto punto. Vivía, pero tenía la orientación de un sabio anciano, que él sería el iluminador de la humanidad, un gran iluminador de la humanidad. Y sus padres tenían miedo de que abandonara todo el castillo y las riquezas y los legados materiales. Y en uno de sus fiestas o cumpleaños, este joven vio a un anciano enfermo, a punto, y luego fue y lo buscó y lo encontró muerto. Y entonces él se preguntó, fíjense lo que tiene que hacer una inicial, preguntarse muy a fondo, ¿es que hay algo más que la muerte, la vejez y la enfermedad? Terminar así es muy cruel. Terminar así es muy intrascendente. Terminar así tiene que haber algo más. Ya en su tiempo, 500 años antes de Cristo, había una gran sabiduría en los lugares al norte de la India que él tenía acceso. Y fue buscando quienes dominaban el cuerpo, la enfermedad, la vejez o hasta la muerte. Se hizo un sadhu o un entregado a ese camino. Llevó a los límites de su cuerpo, de su energía, de todo. Y fue pasando por diferentes etapas que marcan un camino inicial. Expansiones de conciencia como lo ubiqué al principio. Lo primero es que encontró que el dolor que sufría el cuerpo
su cuerpo, él podía observarlo, era natural, pero no era el camino. Tenía que liberarse del dolor. Descubrió que las austeridades más grandes de control no solucionaron su conciencia. Sí pudo dominarlas, pero no era eso lo que él estaba, le faltaba más. Y entonces, un día vio a una mujer hermosa, Amaya, y quedó perdidamente enamorado. Eso nunca lo había sentido, esa atracción tan fuerte. Tuvo un hijo con ella, pero un día le preguntó ella, Siddhartha, su nombre era Siddhartha, ¿qué te falta porque no eres totalmente feliz? Sé que me amas y amas a tu hijo, pero ¿qué es lo que te falta, Siddhartha? Y él dijo, es que no he llegado a comprender la enfermedad, la vejez y la muerte. Y entonces se dice que él dejó, y ella le dijo con esa bondad, Siddhartha, sigue adelante, no voy a detenerte. Ve a buscar lo que necesitas, yo te quiero ver feliz. Busca, síguelo buscando. Y se habla que él fue y se sentó en el árbol del Bodhi abajo. Y ahí durante días dijo, no me levantaré, era Tao, no me levantaré de aquí hasta que logre comprender cuál es el misterio que encierra la, el sufrimiento, la vejez y la muerte. Se dice que después de algunos días y estando a punto de sucumbir por hambre, por cansancio, por enfermedad, por lo que fuera, logró encontrar, bueno, por Mara, que representa la oscuridad, la negación, el escepticismo, la frialdad, el abandono, la parte oscura. Y entonces logró encontrar sus cuatro nobles verdades. Fíjense lo que representa un impulso desde lo profundo de un iniciado. No se deja llevar por la comodidad, por lo que dicen los demás, él tiene que experimentarlo. Y él descubrió su noble cuarto, grandes verdades que resolvían de alguna manera o le daban rumbo a sus grandes interrogantes. Primero, sí existe el sufrimiento, el dolor. Dos, la raíz del dolor y el sufrimiento es el apego. Yo me libero del apego, me libero del dolor y el sufrimiento. Tres, es posible trascender el dolor y el sufrimiento conociendo la verdadera naturaleza inmortal, eterna que somos, no que tenemos, que somos. Cuatro, si quieres algún día encontrar esto, sigue el camino óctuple que te marco. Ve por el camino del centro, o sea, integrando. No se encontraba ni aquí ni allá, sino en la integración. Era el camino a la luz. Entonces, esto marca este gran maestro. Y luego viene su última etapa de cumplimientos, lo que llaman la etapa pública. Durante más de 40 años se dedica a compartir su experiencia y algunos forman sus discípulos hasta que él muere, pero habiendo trascendido la muerte, el dolor y la vejez, había encontrado la eternidad del ser. Eso como doctrina se ve muy agradable. Ah, pues ya tengo la respuesta. Qué facilito. Ahorita, pues no es tan sencillo, porque nuestra alma es el conjunto o almacén de experiencias y nuestra alma lleva un desorden, no logra comprender, ubicar muchas cosas. Salen fuera de su comprensión, de su hasta donde ha llegado. Entonces,
requieren siempre los discípulos de estas grandes verdades, de estas grandes revelaciones, seguir un camino de autodisciplina, porque la respuesta la tendrán que encontrar dentro de sí mismos. El doctor de la Ferrier, el muy sublime maestre, nos indica, sigan el camino de autorrealización. O sea, no es suficiente creer, no es suficiente tener el conocimiento, hay que practicar. Y no un día, sino otro día, en la mañana, en la tarde, en la noche, hasta que nuestra alma venga a ser como un crisol. Las tradiciones antiguas de Egipto, donde hay grandes desiertos, orientaban que el alma podría llegar a ser un cristal, pero a través de una gran presión y congruencia en las experiencias del candidato, del discípulo. Y esa caminar, ese cuestionarse, ese encontrar, iría formando un alma como un cristal donde la luz no se deformaría. Sería el vehículo, la expresión propia de la luz. Por eso le pusieron Cristos, que significa en griego ungido en la luz. Pero si vemos también los grandes pasos del gran maestro Jesús, antes de empezar su misión pública tuvo que también alcanzar la iluminación, la claridad de propósito, distinguir entre lo que muere y entre lo que es eterno. Cuando después de 40 días, el 40 tiene su simbolismo, después de 40 días y 40 noches en el desierto, en ayunos, la parte animal, el demonio, Satán, aparece con sus tentaciones o reclamos naturales del instinto y le dice, si tú me rindes culto y me reconoces como tu Señor, o sea, al instinto, a la bestia, me reconoces como tu Señor, yo te daré todo lo que necesites de comer, todos los placeres del mundo. No te faltará nada. Y Jesús, con su claridad ya, porque sabía su misión, dijo, no me interesa, es pasajero, no voy hacia eso. Tuvo que decir, tú vas para allá, yo voy para acá. No, tranquilo. Ay, dijo, qué raro, casi todos los hombres caen por la panza, ¿verdad? Por los instintos, por los placeres. Ah, caramba. ¿Mm? Qué difícil es este no hay muchos, ¿sí? Y entonces lo llevó al templo de Salomón, lo llevó arriba, eso es lo que dice el mito, y le enseñó las grandes extensiones de territorios y le ofreció regalárselos, pero siempre y cuando rindiera culto a su jerarquía, el propio demonio. ¿Mm? ¿Y qué dijo? No me interesa, ni aunque no pague impuestos y me los escritures con el mejor notario. No, ¿qué voy a hacer yo cuidando eso si aparte ni es tuyo? ¿Cómo me lo vas a dar tú? Le pertenece todo a mi padre y mi padre siempre que yo necesito algo lo sabe. Bueno, qué difícil con eso de las propiedades y gratis, pues la mayoría cae. Fíjense los políticos. Uf, caen rapidito. ¿A qué? A rendir culto al instinto de conservación que representa Satán o el diablo. Tercera, qué difícil es este es más terco que yo.
No lo convenzo. Ah, ya sé lo que todos. Le ofrezco todos los poderes del universo, que todas las huestes y poderes rindan culto y le den todo lo que quiera y cuando él lo quiera. Tírate del barranco yo mandaré a que te recojan y no te pase nada, pero ríndeme culto como tu Señor. Le dijo, no, yo no busco eso. Todos los poderes le pertenecen a mi Padre, no a ti. Y además no me interesan, yo tengo otra misión. ¿Cuál era su misión? La luz. Más allá de los poderes, más allá de las propiedades, más allá de los placeres, la luz. Lo que el Buda hablaba del desapego y nuestra verdadera naturaleza, el Cristo también la realizó. Por eso la sagrada tradición iniciática es una. El doctor de la Ferrier, el muy sublime maestre, nos indica a través de símbolos y modelos y planteamientos que hay oportunidades para un ser humano, que hay muchas cosas de salud que se trascienden llevando una vida ordenada, pero todos los días, en la alimentación, en los hábitos del baño, en los hábitos de mover nuestro cuerpo para despertarlo con el yoga, llevar un proceso y lealtad a principios iniciáticos más allá de las personas y sostenerlos aún con nuestra propia vida. E ir pasando por las diferentes chakras, niveles, y entonces da toda una explicación de cómo y para qué debe suceder. Pero una cosa es que está escrito en el libro y otra cosa es que cada uno de nosotros lo viva todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta. Y aún dormido, debe estar trabajando en su autodisciplina, no perder foco, no perder la estrella guía que debe guiar. La gran sabiduría ahora se ha abierto al mundo en las obras del doctor de la Ferrier, que ha tomado lo mejor de los más grandes autores o de los grandes maestros. Nos ha preparado en esta era del Aquarius, en la era del saber. Por eso lo consideramos la referencia, el que nos indica cómo se realiza esos estados de conciencia dentro de cada uno de nosotros mismos. Los grandes señalamientos los marca el avatar de la era, un gran iniciado porque ha comprendido los misterios. Los misterios los han sido revelados, pero al final aprovechados solo por los que son discípulos de esa línea de aprendizaje. No es suficiente conocer las cosas. El doctor de la Ferrier nos indica, el muy sublime maestre para los miembros de la orden, que hay tres tipos de iniciación. Con todas minúsculas, es la maestría sobre un oficio, donde aprendes leyes de la vida en el oficio, porque todo al final de cuentas está regida por leyes. Pero no sabes de otras cosas, pero de tu oficio sí sabes. Entonces, hay iniciados, pueden ser artistas, pueden ser buenos padres, etcétera, que conocen las reglas básicas de un buen vivir de acuerdo a las leyes del oficio. El que lleva la primera mayúscula de iniciado es quien simbólicamente empieza a enlazar todas las grandes concepciones que hemos tenido acerca de la verdad, de la vida, del gran camino de la vida,
y le van dando coherencia. Entonces se le llama iniciación simbólica, porque es a través de los grandes símbolos y puentes que han dejado los grandes maestros y sabios de la humanidad. Todo empieza a tener una coherencia. Y en esos símbolos, las culturas llegan a ser inclusive lo que se llama una cosmovisión, un símbolo universal como el Pakua chino, como este emblema que llevamos de los cuatro elementos y la síntesis que tenemos que realizar, las pruebas y la sabiduría de la tierra, del querer, la sabiduría y las pruebas del aire, la sabiduría y las pruebas del agua, la sabiduría y las pruebas y su luz del fuego. Y todo llegando a una cohesión de los elementos primarios de a través de lo cual toda la configuración de la vida planetaria y del sistema solar está compuesta. O sea, es un gran camino que está en grandes culturas. Estos cuatro elementos también los encontramos en la pirámide de Gizeh y están aquí. Dice el maestre que después de todos los recorridos que ha hecho, ha llegado a esta misma configuración. Aquí está la gran guía simbólica para estudiarse, para relacionarse, para intentarse vivir. Porque el iniciado con todas mayúsculas no es el que tiene conocimiento, sino es el que vive de acorde a lo que la vida hace funcionar la vida. O sea, las leyes universales, las comprende, las respeta, pero sigue aprendiendo en el camino. Porque en la gran tradición iniciática siempre un maestro va adelante en otro nivel que su discípulo. Y su discípulo es referencia de otros que van más atrás, hablando de escalas desde la somática, la aerosómica y las neumáticas, escalas de visión del plan de la vida. El hermano mayor, el maestro Estrada, mi maestro, me decía, Javier, fíjese bien, la iniciación es el conocimiento profundo del plan cósmico. Y el iniciado es aquel que vive de acuerdo al plan cósmico. Ya no es por conocimiento, es que su vida es así. Es un símbolo viviente. Ese es el gran iniciado, el que muestra el camino. Por ejemplo, en el período público de enseñanza del gran maestro Jesús, en los evangelios, tenemos referencias de los grandes símbolos que tiene que vivir un iniciado, porque transita por esos niveles o estratos o esferas o niveles de conciencia. Por eso, entonces la iniciación no es simplemente conocer o que me hayan dicho, sino intentarlo y trascender mis apegos y comprender y vivir de acuerdo a una sabiduría eterna, en que todo sucede cuando tiene que suceder. Por eso, en esta gran tradición de maestros y discípulos, una de las grandes revelaciones, como lo hace en el Kybalión, es el libro escrito por tres iniciados sin nombre, lo importante es la tradición o ellos, dice, cuando está preparado el discípulo, aparece el maestro, el guía, porque lo ha buscado, porque merece encontrarlo, porque no hay otra cosa que no sea la búsqueda de esa luz que desde la más remota antigüedad, miles de millones de años en la formación de la Tierra, hemos venido buscando, pero necesitamos las sales de la Tierra, nuestros apegos a este mundo, comer, luchar, tener territorios,
dominar, porque nos sentimos muy indefensos. No queremos enfermarnos, no queremos morir, no queremos envejecer. Cuando es ciclos y ciclos, una de las grandes cosas que aportan los grandes maestros es la continuidad de la vida, que la vida cierra ciclo y abre ciclo, que se convierte en semilla, que luego vuelve a ser planta, árbol, flor, semilla y otra vez. Y así va acumulando experiencia. Pero cuánto miedo le tenemos a la muerte, cuánto miedo en el serio le tenemos a la enfermedad. En vez de tenerle respeto, aprecio, le tenemos miedo. Entonces, cuando hay expansiones de conciencia reales, pruebas trascendidas, siempre lo dijo el hermano mayor, el maestro Estrada, el sendero es probatorio. ¿Quieres ser iniciado? Ponte a trabajar en el mundo con lo que te dé la vida y no rechistes de que te tocó un hermano que te cae mal, que te ve feo, que te hace maldades. Lo importante no es lo que te hace el otro, sino cómo reaccionas y desde dónde reaccionas tú. El camino iniciático requiere soltar para encontrar algo más, que no sé todavía hasta que lo encuentre. Y mi visión de la vida no es la misma. Entre más elevada la condición de la recepción por los chakras y la emisión por los chakras me sintoniza con niveles superiores de la trascendencia, mi visión de las cosas no es la misma. Mi presencia no es la misma porque expreso otros niveles de energía, otros niveles de conciencia. Solo aquel que llega a este nivel se sincroniza con la siguiente esfera. Son muchas encarnaciones en cada chakra. No es con unos masajitos y unos cuantos pesitos se despertaron los chakras, no. Hay que soltar para encontrar. ¿Qué? Lo que te deja la vida cuando has soltado lo anterior. Porque cuando hay apego, uno se conecta y se ancla hacia el pasado o hacia el futuro, hacia el pasado. ¿Y cómo vas a encontrar algo más? Algo como expansión de conciencia si estás apegado a tus sentimientos, a tus conceptos. Un gran maestro, el señor Gurdjieff Inovich, ¿sí? Gurdjieff, George Inovich Gurdjieff, decía que lo que más le costaba era que sus discípulos dejaran atrás sus conceptos, sus ideas, sus apegos, en una palabra. ¿Cómo va a encontrar algo más si no suelta? Yo, por ejemplo, tuve la experiencia directa del venerable Satarhat Semacheli, que él tenía su carácter. Lo que pensaba, lo pensaba muy fuerte y bien. Tenía bases sólidas con lo que pensaba y veía. Era alguien que se había trabajado ante mucho tiempo. Era obvio, ¿sí? Sin embargo, hay veces que su maestro no le daba la razón. Por el contrario, no le daba por su lado. Por ejemplo, cuando lo exaltó a Guru, para que vean las pruebas, el maíz, el entonces gelón José Marcelli estaba en Brasil y en un periodiquito que llegó por ahí, no sé cuánto tardaba, porque tardaba mucho tiempo, 2 meses o algo así, no había correos electrónicos, decía, exalto
al gelón José Marcelli al grado de gurú. Él se contrarió porque dijo, ¿cómo me exalta? Ni siquiera me avisa, ni siquiera lo he dicho que sí, nada. Él era así como muy exigente en su razonamiento. Esto no cuadra, pero se cayó porque tenía maestro. Y entonces va a la Ciudad de México, encuentra al reverendo Carlota en la Casa Sede Mundial. Tenía meses misionando, entregando la vida por el gran proyecto de la gran fraternidad universal. Y entonces se da un abrazo. Hello Marcelli, bienvenido. ¿Cómo le ha ido por Brasil? Muy bien, pero quiero ver al maestro, no sé si me pueda recibir. Déjeme hablar con él. Entonces el maestro estaba en su oficina, en el segundo piso. Y entonces, sentado, le deja abierta la puerta para que pasara. Déjale abierto. No se levantó ni le fue a dar el abrazo, mi querido discípulo, gracias por misionarme. Nada. Cuando llega le dice, ¿qué quiere hablar conmigo? Me han dicho que quiere hablar conmigo. No tengo mucho tiempo. Dígame las cosas ya. Le dio un jaque casi mate. Imagínese lo que él sabía lo que era dar el paso a gurú, dejar todo, entregar todo. Y decía que no tenía tiempo de escucharlo. Y le dije, bueno, maestro, ¿usted escribió esto? Sí. ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema. Yo solamente quisiera saber si yo voy a hacer un cambio así en mi vida, que yo no creo que deba hacerlo porque me conozco. Ah, entonces sí hay problema. No, no hay problema. O sea, luego el maestro duro, ¿eh? Porque él tenía su ego, tenía que romperle para que se abriera otra cosa. Y el maestro era maestro. Mi mamá mayor era maestro. Y entonces le dice, bueno, maestro, ¿tengo opción? No. Si es como diciendo, es mi vida. ¿Cómo que no? No, no tiene opción. Ya me preguntó, ya le dije, ¿tiene algo más? No le estaba dando ni tiempo. Lo estaba metiendo en un crisol de presión. ¿Se imagina la presión interna que sentía? O sea, que ni siquiera tengo opción. Bueno, maestro, entonces, pero discúlpeme, no logro comprenderlo. ¿Por qué no tengo opción? Porque está en el lugar que está y le toca hacer lo que le toca. No tengo más tiempo. Retírese, por favor. ¿Significa eso una? Sin embargo, dijo, él es el maestro. Él es el que me tiene que guiar. Y acepto. Está bien. Y bueno, entonces, ¿qué? Está bien, maestro, acepto. Aunque usted me diga que no tengo opción, ya entendí por qué no. Y bueno, confío en usted. Esa confianza es una expansión de conciencia. Él traía otra configuración, traía otros razonamientos. Él creía que las cosas deberían ser de otra manera y el maestro lo vio diferente. Lo llevó al siguiente nivel de visión. Esa es una expansión de conciencia. Una anécdota del muy sublime maestro. Mande llamar a Estrada que venga. Y el maestro con sus pies arriba de la mesa, fumando, llega el maestro Estrada y la agarró luego, era muy, había vipito, es lo que se dice, ¿no? Y entonces dijo, sí, maestro, me mandó llamar. ¿Y qué le parece que su maestro esté fumando y con los pies arriba de la mesa? Pues mire, si no le enseñaron en su casa que no se ponen los pies arriba de la mesa, pues yo no tengo nada que decir, usted sigue siendo mi maestro.
Y con respecto a la fumada, pues usted me ha enseñado que no, yo estoy convencido de que no debo fumar porque me hago daño. Pero usted quiere hacerse daño, es cuestión suya. ¿Así? Muy bien, Estrada. Fíjese qué nivel, veía que estaba probándolo. Llegan otros dos, entonces Gil Colmenares y Mejías, y se ponen a llorar porque ven a su maestro, pues, siendo maleducado y viviendo. No ven el fondo de la enseñanza, no ven que el maestro es algo más que eso. Y se pusieron a llorar y al día siguiente estaban en ayuno para quitarse el susto, el mal rato. Entonces los discípulos reaccionan diferentes ante la enseñanza del maestro. Ahora les voy a platicar uno para que vean lo que es una buena iniciación. No la practico yo en ese estilo, tengo otro. Pero bueno, un día un discípulo le pregunta a su maestro, maestro, quiero conocer la luz, la verdad. ¿De veras quieres conocerla? Sí, maestro, es lo único y por lo que estoy vivo yo quiero conocer la luz y la verdad. Y entonces dije, está bien, a las 4:30 de la mañana nos vemos en el río, en tal árbol. Cuando llegó a las 4:30, un poco antes, el discípulo, ya el maestro estaba ahí al lado de la orilla del río. Y entonces el discípulo le dice, maestro, aquí estoy. ¿Sigues queriendo conocer la verdad y la luz con toda tu alma? Sí, maestro. Bueno, arrodíllate frente a la corriente del río. Levanta tu pierna derecha y expón tu oreja sin mojarte ni una sola gota de la corriente y escucha la corriente del río. Pues ahí se pone arrodillado y pone la oreja ahí y balanceándose con la otra pierna que estaba en el aire y bueno, y entonces el discípulo pensaba, me está haciendo que me arrodille ante el flujo de la vida, que escuche su canto, su hermoso y bello canto. Me está llevando a la luz, a la verdad. Qué bonito, qué cosa tan maravillosa, qué oportunidad. Esto está bueno, de pelos, como dicen por aquí, ¿sí? De lujo. Muy bien. Y entonces el maestro le dice, ahora yo entraré al río. Ahora el maestro se empapará del agua del río y sin que yo todavía me llevará a la verdad, me llevará a la luz. Y entonces el maestro, ¿confías en mí? Claro, maestro, confío en ti. Ahí estaba, desbalanceándose con la pata para arriba y que sin mojarse la oreja. Bueno, estaba peloncito porque era budista, entonces no tenía cabello, no se mojaba. Y entonces, muy bien, ahora pondré mi mano derecha sobre tu cabeza. Ah, ahora viene la mero bueno, la verdad, la revelación de la vida, la luz. ¡Wow! Ahora sí, seré verdadero receptor de la luz. Entonces el maestro lo agarra y le mete la cabeza hasta el fondo del río y lo puja para abajo hasta que el discípulo deja de hacer esfuerzo porque había tragado mucha agua y prácticamente estaba ahogado. Suelta el cuerpo porque ya no puede más. El maestro era fuerte, entonces le aplastó fuerte. Y entonces ya cuando afloja, el maestro lo agarra y lo avienta afuera, lo saca del agua. Aquel echando agua por la boca y todo. Y entonces le dice, ¿qué sentiste en el momento que puse mi mano en tu cabeza y te hundí? ¿Qué sentiste? Maestro, pero ¿por qué? No te estoy preguntando nada, te estoy nada más una sola cosa. ¿Qué sentiste? Que lo único que quería era tomar un poco de aire, maestro. Quería respirar, quería seguir viviendo. Muy bien.
Ahora te explicaré. Cuando en tu vida solo sea la única razón de existir buscar la luz y la verdad, como hoy necesitaste respirar, la encontrarás. Y el otro se quedó todavía echando gárgaras y toda la cosa, para que vean las iniciaciones y expansiones de conciencia. No es un tema, yo no uso esas técnicas, pero solito en la vida se va viendo cómo se ubica cada quien. Los egos, los conceptos, los sentimientos, la imagen que tiene uno, y se quiere quedar con esa, no quiere otra, no quiere dar un paso, no confía en el maestro, entonces no es discípulo. Se deja engañar, desconfía del maestro, no confía en lo que ve ni en lo que sabe, sino en lo que es mejor porque los demás echan el mismo chisme. Se da uno cuenta con eso en el proceso de comunidad. Se va dando cuenta uno quienes están trascendiendo sus limitaciones por una nueva visión, por una nueva forma, por una transformación de sí mismos y se siente en su presencia, y quienes están atorados con lo mismo de muchas encarnaciones. Porque eso de que en esta encarnación ya me transformé, no, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tendemos al apego, porque desconocemos nuestra verdadera herencia espiritual. El Cristo prometió que el que dejara todo por seguir el camino encontraría el reino de los cielos, pero que cargara su cruz y le siguiera y dejara todo atrás. Ahora el maestro de la feria y el hermano mayor nos dicen, antes de dejar tienes que tener, y lo tienes que tener en orden, y tienes que vivir las etapas que un ser humano vive, para que luego no te tengas que regresar. Vamos viendo sobre el camino y vamos viendo hasta dónde necesitas lo que dices que estás buscando. El maestro, su materia prima es el deseo del discípulo, la búsqueda del discípulo, la necesidad del discípulo. Y ahí se lleva las grandes iniciaciones. Hay otra anécdota por ahí del antiguo Egipto, para que vean las grandes iniciaciones. Descifrar el misterio de la esfinge era el derecho del neófito o nueva planta o candidato a entrar a la cámara del Sanctus Sanctorum, el lugar de la plenitud total, a las grandes cámaras secretas de la gran iluminación del Egipto. Hubo un día que un candidato, después de mucho tiempo de sentarse frente al esfinge, logró descifrar el contenido de lo que representaba eso. Tocó a la puerta que estaba entre las dos garras del esfinge que llevabas a la gran cámara, que ahora ya con aparatos no se sabe que hay una gran cámara dentro del esfinge. Antes no lo habían descubierto, pero este narración es por ahí. Y entonces le tocó la puerta y le dijo, el hierofante, el sacerdote, el guardián externo, le preguntó, ¿cuál es el misterio que involucra a la esfinge? Tal, tal, tal. Bien, lo has descifrado con precisión. Esto te da derecho de entrar al gran sendero, a las iniciaciones superiores, a los grandes misterios. ¿De veras? Bueno, vámonos. No, 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 espera. Yo antes de que entres te tengo que dar una gran advertencia. ¿Cuál es?
que este camino te puede llevar a la iluminación o a la locura del poder, de los deseos, de los apegos, o te puede liberar de ellos. Dependerá de ti. Ya hecha esta advertencia, asume los riesgos que esto significa en encontrarte a ti mismo o perderte por siempre a ti mismo. Y él dice sí. Y ya no nos dicen qué pasó después. Muy bien, muy bien. Durante este tiempo, por ejemplo, se nos dicen, tú quieres cambiar tu vida, empieza a practicar yoga, a practicar gimnasia todos los días, a bañarte con agua fría. Y después de experiencias llegas y dices, oye, sí me funcionó, veo las cosas diferentes, me siento diferente. Ah, entonces esa iniciación la aprovechaste, pasaste y ahora ves un poquito más claro. Pero esas son para los misterios inferiores. Hay aspectos de los misterios superiores y tienen que ver con la liberación de todo sentido de apego, de poder y de mando y de posesión. Por eso en nuestra tradición, hasta el cuarto grado se permite soltar todo, pero muchas veces no se suelta, nada más se disfraza el tema. Y el engaño, la locura, la pérdida del camino es obvia. Como esa advertencia, por eso se los digo, del famosa pirámide de Gizeh. Bien, entonces estos son destellos de ese gran camino para encontrar nuestra verdadera misión. Una misión que hemos venido buscando desde hace mucho tiempo, más tiempo del que nos imaginamos, inconscientemente, simbólicamente, pero ahora realmente. Ahora sí, esa iniciación son las verdaderas expansiones de conciencia. El maestro de la Ferré probó a su discípulo y el maestro Estrada probaba a sus discípulos. A ver cómo reaccionaban, a ver qué estaban apegados. Si eran muy materialistas, si eran muy sentimentalistas, si eran demasiado mentalistas, si eran demasiado espiritualistas. La propuesta es la integración de los cuatro aspectos con una sola misión. Eres tú y yo soy. Aun tatsatas buenas. Tú eres yo soy tú. Pero esa experiencia de unidad, la gran fuente de liberación de la gran maestros de la Agartha, de la hermandad de la luz, ese es el gran sendero. Pero antes seremos probados en cosas más humanas, cosas más sencillas. Pero los grandes retos, ustedes véanlo en los mitos y en todo, es al final el tema de el poder. ¿Recuerdan de Luzbel que por querer ser más que su propio genitor, su propio maestro, su propio padre, Dios mismo cayó a los infiernos, perdió el camino de la luz y encontró solo el de la oscuridad? No es un juego la iniciación. Se puede perder todo sentido de proporción y de cordura, o se puede encontrar la mayor sentido de unidad y de congruencia y de agradecimiento a la verdad que siempre ha sido una. Bien, si alguien sobre este proceso iniciático desea, pues no es extraño que haya situaciones que son pruebas para el candidato. Dice el maestro, ya no se crucificarán en forma de madero. Ahora las pruebas serán morales, difamaciones, injusticias, alianzas de poder en contra, como sucede y ha venido sucediendo desde que empezó la humanidad. Y los animales también lo hacen. Y las plantas también se quitan el lugar de las raíces y se tapan el sol, ¿o no? Entonces, sin embargo, en vez de lucha hay encuentro superior. Esa es la gran iniciación. Bien, si alguien desea compartir o preguntar algo.
La gran señalamiento que me hizo mi maestro cuando me comprometí a representar a la tradición que él representaba, continuarla, fue: vaya por la vida, responda a lo que la vida le pide y enriquézcase de todo lo que la vida le da. Con esa consigna es la ciencia más profunda que no debo perder, porque aún de las cuestiones difíciles saca uno aprendizajes. ¿Cuáles? ¿Cuál es el camino y cuál? ¿Mm? Y eso es, el sendero es individual. Muy bien, ¿alguien más que desee preguntar o comentar algo? Sí, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Mi pregunta es, ¿un iniciado tiene que recorrer el mundo físicamente? El iniciado está en todas partes y ha adquirido la presencia de los grandes misterios. Hay los pequeños misterios y los grandes misterios. Un momento de la vida es peregrinar sin rumbo fijo a donde la vida te lleve. Recorrer todos los países, todas las montañas, todo lo... No. Tener una idea clara, comprensión profunda de cuál es el plan, cómo has llegado hasta aquí. Si te falta, la vida te va a llevar ahí. Si has aprendido, te dará otros aprendizajes. Eso no lo decides tú, ni hay plan premeditado, pero estás abierto a que a lo mejor hay una experiencia que no has vivido y te toca vivir. Porque ya cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de un largo recorrer de encarnaciones. Si tú necesitas vivir en la cultura africana, la vida te va a llevar y vas a nacer ahí en una encarnación. Y si necesitas la China, te va a llevar a China. Y si necesitas la hindú, te va a llevar a la hindú. Y si necesitas la mexicana, pues te trae acá a México. Porque depende de los campos magnéticos, la vida se mueve. No es mis gustos, mis ideas, sino lo que en mi alma se conecta de lo que necesito recibir y lo que necesito dar. Porque hay gente que me espera y yo espero a cierta gente. Entonces, no vas a recorrer centímetro por centímetro del planeta y todo el océano, pues, está en China. Está muy complicado. Vas a ir a donde necesites para las experiencias que necesites tú y también regresarle a la vida y enseñar camino. Un iniciado, un bodhisattva, un Cristo, un discípulo del Cristo, está dispuesto a dar su vida porque la vida de su maestro continúa a través de su palabra, de su enseñanza. Y eso no sé a dónde te va a llevar la vida. Sí, y lo comentaba porque ya que Caso es antes similar al del exsecretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, quien fue querían juzgado en Navidad de este año en San María de iban Dios, al California. Tíbet y esperaban la oportunidad de poder entrar ahí a hacer todo y tener que hacer todo iniciar un examen especial al nomás, cumplimiento va, de ya requisitos no, por vela. ocupar el cargo de ministro un de centro Derecho. Se inicial apagó. Era de deporte. Sí. Kushner ha sido El cuestionado maestro de por la tener Ferrier nociones traslada el campo deseado de que magnético Amazon Aramie telúrico magnético hacia ambas América. Sí, empresas hoy es mantienen más o menos contrato con La la Agencia de principal Regulación de tarea, Comunicaciones por la Ah, no hay por frecuencia. nada. cultura, no quiere decir que sea exclusiva, Ah, sí, está en América. dañaron los depósitos. Para estos tiempos, dicho por el Cristo, dicho por el hermano mayor. No lo digo yo. El examen a la No es declaración para los juramentada de europeos, Andrés ni Bosch para los requiere asiáticos, ni para los no le australianos. permitirá al organismo de Es para control formar determinar una si nueva puede cultura o síntesis en América Aquí depende estaba el exclusivamente relojito. de si y que eso sea no inspiradora acciona de de todas las Reloj. demás La regiones. Constitución prohíbe Pero no es un Porque estaba tema sonando de gallo. prejuicio, propietarios son es un incluso tema el de directorio de características Estaba sonando para la elevar, porque alarma.
El iniciado sabe que si en un lugar se magnetiza, ayuda a que las gentes agarren buenas ondas. Y entonces levantar América no es fácil. Y si un discípulo piensa que su misión termina cuando él termina, eso es falso. Un verdadero maestro del Devachan, que es niveles muy superiores, no muere. Es vigilante de los discípulos para que continúen el camino de luz. ¿Cómo se va a dar? No sé. Así como predicciones, no. Pero se dará porque se tiene que dar, porque es ley. El hermano mayor le llamó mandato cósmico. Esto es un mandato cósmico. Maestro. Y a los que deseen asumir esa orientación de los grandes maestros, pues que se pongan en vez de andar dando sus criterios y Pero sus ideas de que esto se va a acabar en que 10 venga años y que nomás, no sé eso qué, y tengo que que no sé irme. cuál, y que Hay un micrófono tú abierto. te acabarás, ¿verdad? pero esto no se puede terminar. Maestro, Pero habrá que pruebas venga nomás y y habrá que no me trascender. puede estar. Habrá que Maestro, hay salir un micro fortalecido abierto. de cada oportunidad de aprendizaje. Un cuerpo, cuando es sometido a un virus diferente o peligroso, acaba fortaleciéndose más. Así debe ser en la conciencia. De cada prueba, de cada engaño, de cada oscuridad, tenemos que salir con más luz para ponernos a trabajar en lo que nos toca. ¿Alguien más desea preguntar o comentar Gloria de los que están Mercedes, presentes por Tere, cierren su videoconferencia micrófono. o por presencia aquí en el Instituto José Manuel Estrada? Es el muy respetable Franklin el quien tiene el micrófono abierto. También Gloria, Mercedes, eran varios. Sí, No, adelante, yo lo abrí para hablar. Alejandra. Sí, maestro, buenas tardes a todos. Habló hace ratito de los 40, que era muy importante el número 40, o sea, los 40. Y bueno, quisiera saber un poco más de ese simbolismo, por favor, gracias. El 40 es el periodo de preparación para una misión muy elevado. El Buda misionó 40 años después de su misión. El Cristo estuvo 40 días en el desierto para salir del desierto y cumplir su misión. En cuanto a etapas, su etapa de hilar oraciones, la etapa de enseñanza al pueblo, la etapa de enseñanza de los discípulos y la última etapa viviendo solo él en la gran experiencia de trascendencia a la resurrección. Entonces, el iniciado no siempre repite, va viviendo lo que necesita vivir y la vida se lo va marcando. No hay manual de vuelo. Hay confianza con la guía de la luz. Y la luz, mientras uno le sirva de revelación al destino de más conciencia, siempre es presente, aún en los momentos más. ¿Alguien más se ha preguntado o comentar algo? $40 de Moisés por el desierto, etcétera, etcétera. Pero para encontrar la tierra prometida, a la cual él no pudo acceder por una sencilla razón, nos decía el hermano mayor, ese gran símbolo de Moisés, porque había golpeado la segunda vez a la piedra, porque no le había dado agua a la primera. Y a papá Dios, no le andes con tonterías de provocaciones. No pudo entrar a la tierra prometida porque estaba pegado ¿a qué? A su ego. Y la tierra prometida es solo para aquellos que pueden liberarse de su ego, que han entregado todo y le han regresado a la humanidad hasta la última enseñanza que ha recibido de ella. Conocen el plan desde sus principios. Fíjense bien que el muy sublime maestro y el hermano mayor hablan de cosas que ya nadie habla casi. Hablan de los grandes yugas,
de los grandes ciclos, de las ruedas zodiacales, de los ciclos platónicos, de las grandes eras, de la gran Big Bang y de la gran implosión por cumplirse, nuestra misión universal. No andan solamente que si anda de mal genio, de buen genio, y que si se está enfermo está sano. Hablan de cosas también muy... ¿Por qué? Porque están ubicados ante eso y ante lo pequeño. Tienen su orden, tienen su lugar, tienen su conciencia, que ofrecen a la humanidad en estos tiempos de luz. En otros tiempos no se hablaban de estas cosas. ¿Sí? Ahora sí. Porque es la era de luz, nos han marcado esta tónica y no dirigir la atención hacia el personaje, sino a que cada ser humano puede transformar su vida. Tiene la responsabilidad y la oportunidad. Tiene la oportunidad de ver la vida diferente, pero tiene que comer diferente. No puede matar animales y decir que ama a los animales. No puede lastimarse o hacerse daño cuando habla de que la vida tiene sentido. Tenemos que ser más congruentes y ese camino, el avatar de esta era y a través de su primer discípulo que lo fue llevando a todas las Américas y Europa y a parte de Asia, tenemos que vivirla y transmitirla. Sino que seguir Estrada no es seguir a un hombre, es seguir una línea. Esa es a lo que le estoy hablando. Yo les he dicho que no me sigan a mí, que yo no soy más que un discípulo, que intentando que la vida y las enseñanzas de su maestro continúen. No tengo otro privilegio. No necesito otro. No quiero ser maestro, quiero ser un buen discípulo. Pero si alguien me llama maestro, pues ni modo, pues, a entrarle, pero no es fácil. Hay de todo. Víctor Hugo Hinojosa, sí, adelante. Maestro, buenas tardes y queridos hermanos todos. Maestro, la pregunta es la siguiente. En cada nacimiento que uno regresa, debe de Adelante, haber... no hay sonido. A ver, alguien hable, por favor, cualquiera. Bueno, ¿ya me escucha, maestro? Sí, ¿Ya me- maestro, ¿me escucha? A ver. Ah, se apagó Maestro, esto, espéreme tantito, ahora sí. A ver, ahora sí, Buenas tardes, maestro y queridos hermanos. ahora sí, Maestro, gracias. la pregunta es la siguiente. En cada nacimiento en que uno regresa a la tierra, ¿se tiene que dar la iniciación o ya quedan acumuladas esas iniciaciones? Hay un quinto cuerpo, no solo el cuerpo material, emocional, mental y espiritual. Hay un quinto cuerpo llamado cuerpo búdico crístico. Los que han llegado a percibir ese rayo de luz lo saben reconocer, pero no saben dónde ni cuándo, pero saben reconocer que esa es la luz. Siguen a su maestro, lo vuelven a encontrar. Pero solo aquellos que tienen la experiencia en el quinto cuerpo y que trasciende cualquiera de los otros cuatro, los cuatro juntos. Solo un verdadero discípulo continúa consciente de quién es su maestro y cuál es la línea a seguir. Los demás siguen sus personales puntos de vista, sentimentales, mentales, como quieran. Todo eso trasciende todo tipo de fenómeno. Simplemente se sabe, es intuitivo. Yo el primer día, se los digo como experiencia, cada quien lo vive pues, como lo vive. Cuando vi al maestro José Manuel Estrada, ese día decidí entregar mi vida a esa misión, pero él me enseñó que primero tenía que hacer responsable de mí, de mi familia y de la sociedad antes de emprender mi misión como iniciado. Pero desde el primer día ni era Yamiño. Eso, por eso me explico ese fenómeno que está escrito, que no se pierde la memoria de quién es tu maestro. Los lamas en el Tíbet dicen que siempre el Dalai Lama aparecerá con señas,
Los iniciados tienen señas en el cuerpo que se identifican y se reconocen. No voy a hablar de ellas, conozco varias. El muy sublime maestro le pidió al hermano mayor que se desnudara los pies y le que abriera la boca y le que enseñara claramente el rostro. Y dijo, tiene todas las señas de el linaje, de mi linaje, que yo también sigo. Hay señas particulares en el cuerpo del iniciado, pero eso no es, con eso no se hace la misión. Eso nada más es como decir, a ti te toca, éntrele, no se eche para atrás. Eso es, porque hay gente que dice, ay, qué símbolo tienes tan bonito. No ha cambiado nada, ¿sí? ¿Y de qué sirve eso si no lo demuestras en los hechos? Entregas tu vida como lo pidió el Cristo. ¿De qué te sirve tener el mundo entero si te pierdes a ti mismo? Esa parte esencial. Entonces, sí hay un linaje que lleva símbolos y registros, pero luego toca demostrarlo en los hechos, en la misión, y decía el hermano mayor, y tiene que ser reconocida en el tiempo. Muchas veces no es reconocida en su tiempo, sino hasta mucho después de su tiempo. Pero eso no importa, esa es la imagen. Lo más importante es la continuidad de la búsqueda de la luz para representarla y darle sentido a las almas humanas, darles más confianza en que la vida tiene sentido porque vivimos con un sentido, con una autodisciplina y con propósitos claros, con reglas claras. No necesitamos reglamentos para eso. Lo que necesitamos es claridad de la conciencia. Aunque los reglamentos deberían reflejar eso, pero hay veces que la interpretación de los reglamentos es contraria, porque no se lleva el espíritu. Entonces, sí, el iniciado verdadero no pierde conciencia de el camino de luz y vuelve a encontrar a su maestro para continuar trabajando en la obra. No es para, ay, ya le hicimos otra vez, vamos a irnos de vacaciones. Al contrario, hay más, entre más alta conciencia, más trabajo hay, ¿verdad? Si uno dice, ay, en mi casa no hay nada que hacer, ¿verdad? No, búsquele un poquito y verá que hay muchas cosas que hacer en la casa, ¿o no? Pero hay que balancear, porque si no, no me quedo en la casa y entonces no hago otras cosas. Pero que quede claro, son pendientes. Entonces, así el iniciado va de encarnación en encarnación, y si lo se presta, hay vuelta a encuentro con su maestro para continuar su iniciación, para que el maestro le siga enseñando a ver más allá de lo que ha visto hasta hoy. No sé si esto responde a su pregunta. Es lo que yo le puedo contestar. A ver. Sí, maestro, gracias. Lo demás, en los hechos, por sus frutos los conoceréis. Entonces, hay iniciaciones de que dicen que hay gente que ya encontró un sentido a su vida. Otros dicen, ya se escribió que unos encontraron, pero ese es lo simbólico. Ahora falta lo real. Iniciación real nos pidió el hermano mayor. En los hechos, en tu entrega por el servicio a la vida, con más altura, con más comprensión del plan de la vida, para que todos crezcamos en confianza en unos y en otros y formemos la gran fraternidad universal, que de hecho somos, pero inconscientemente. De hecho, no lo demostramos en muchos momentos. Sí, la última o una o dos y nos cerramos. Sí, adelante. Ahora sí, prenden la luz, por favor. Adelante. También está bien. ¿Quién quería una pregunta? Que lo estoy esperando. Sí. Sí. Adelante. Maestra, ahorita que comenta sobre el discípulo. Y, por ejemplo, si un discípulo
Y dice, ay, es que ya me regañó, es que ya me dijo, ya, ya no quiero que sea mi maestro, o ya hay que hacer complot en contra del maestro porque ya está muy enojón, no sé, o sea, ¿qué pasa ahí con esa alma, con ese discípulo? O sea, Pues que no es discípulo. pues, No, o sea, nada más, ¿no? un acto emotivo, una buena intención, pero se acabó. No quiere que le toquen su ego, su pensar, su sentir. No puede ver más. Por eso les expliqué la vivencia de mi maestro, el venerable José Marcelli. Aunque él no estaba de acuerdo en todo su razonamiento, que los armaba muy bien. Si algo tenía era capacidad de armar conceptos en... Sí, aunque no lo comprendiera y su maestro le indicara que era eso. Como aquel otro anécdota con el venerable Satar Marcelli. Maestro, quiero ser un buen discípulo, ¿qué me orienta? Y entonces el maestro le responde, hermano mayor, ¿qué le gusta hacer? Pues me gusta construir y ver cosas concretas y ver atrás que valió la pena el esfuerzo y no nada más en palabras y palabras. Me gusta cosas concretas, maestro. Soy Capricornio. Ah, muy bien. Pues le gusta construir, le gusta. Muy bien. Y usted quiere que yo le diga lo que necesita. ¿Y qué no le gusta? No me gusta el antenaje, porque es como rinconero, es como de golpe de pecho, y eso a mí no me gusta, maestro. Yo no quiero verme como tanta gente que vi de golpe de pecho y no cambiaba nada, no hacía nada. Nada más pensaba en el cielo y en otro lado, pero no ayudaba en nada. Gente que nomás para allá y para acá. Entonces, yo lo que menos quiero, maestro, es ser un religioso. Ah, muy bien. Y usted me pregunta que yo le diga que qué es lo que usted necesita. Muy bien, construyes un devocionario para que practique el antenaje todos los días. Eso es un maestro. Pudo no haberlo hecho, ¿eh? Pero lo hizo. Y luego el modelo del ceremonial fue el caballito de batalla de todas sus misiones. ¿O no? El maestro sabía lo que el discípulo necesitaba y el discípulo estaba necio que quería ser yo. Mis conceptos, mis cosas. Nunca se trata de hacer algo en contra de los principios del respeto y de la dignidad humana. Por eso el maestro no obliga, orienta. Si no le quieres hacer caso. El hermano mayor en varias veces nos dijo, si usted no hace lo que yo ya le indiqué y usted me preguntó y anda preguntando a ver quién le dice lo que usted quiere escuchar, yo no soy su maestro. Hágale el caso a cualquiera, pero a mí ya no me vuelva a preguntar, porque entonces yo no soy su maestro. O sea, usted anda buscando quién le diga que usted tiene la razón, entonces no es discípulo. Cuando llegue el momento, el maestro le dirá, pero es disposición del discípulo. Hay que conocer bien y tener confianza en ese maestro. Nunca en contra de algo que no sea respetuoso y que sea con dignidad. ¿Sí me explico? No. Porque hay muchos que sí piden eso. Obligaciones económicas, obligaciones sexuales, de dependencias, no. Esos no son maestros, aunque les digan maestro. ¿Sí? Yo al señor Osho, pues sí, muy enseñanzas, algunas bonitas, que tomó del taoísmo, que tomó del budismo, que tomó del Cristo, y tiene una capacidad de lengua increíble, pero no creo en su maestría. ¿No creo? ¿Por qué? Por sus hechos. Porque pidió cosas que no se pueden pedir a un ser humano. ¿Sí? Que es la renuncia. Tienes que elevar la dignidad, tienes que ayudar a que comprenda el valor que tiene tu vida. Nunca a rebajarlo. Un discípulo que maldice a su condiscípulo del mismo maestro, ya se perdió. Es la advertencia de las garras del esfinge.
siguen siendo vigentes. La locura o la iluminación. ¿Por qué? Porque no te puedes disparar. Una guía siempre de un verdadero discípulo es que se pregunte a sí mismo, ¿cómo lo haría mi maestro? Yo ya sé cómo lo haría yo, pero ¿cómo lo haría mi maestro? Entonces tiene una referencia más alta, más digna, que a todos nos ayuda a crecer. Nunca ha de crecer. No con alguna falta de respeto. No. Que quede claro porque parecería como que es manga ancha. El maestro nunca obliga, un verdadero maestro nunca prohíbe, pero te indica, pero te deja claro. Si usted quiere hacer lo que quiere hacer, pues yo no soy su maestro. Cuando yo le indique, hay veces que no te dicen nada, pero hay veces que si tú le preguntas, sí, especialmente. Algo más que alguien quisiera compartir o preguntar. Entonces, esto de la iniciación no es un juego, es parte del proceso más profundo de la vida. Es alcanzar dimensiones y esferas de comprensión por estados de conciencia, no por privilegios, de una que todo es corresponsable en el universo, que todos debemos ser colaboradores para la dignidad de la gran obra. Eso hace esa característica. Pero estos grandes maestros y guías de la humanidad acerca de las grandes iniciaciones, ¿saben cuál es una de las más grandes? El momento de la muerte. ¿Te quedas anclado a tus apegos o te liberas para servir a toda la humanidad sin pedir nada, que nunca has pedido nada? Uno de los momentos fuertes de iniciación es, si no, pues es más de lo mismo. Un muertito que ni fu ni fa, pues se queda en lo mismo. Pero el que ve más allá de la muerte, ve la eternidad y la percibe y la siente porque la ha vivido, entonces es un gran paso. De hecho, el tibetano tiene un libro muy hermoso que se llama La muerte, la gran liberación. La gran iniciación, podríamos decir. Pero cada quien está en el nivel que le toca. Y no hay trampa en eso. En la vida, al final vas a estar en el lugar, en el nivel que te corresponde. Y los frutos van a ser de la calidad de tu conciencia. Bueno, pues yo les agradezco esta oportunidad de compartirles, a ver si les toca, les mueve para seguir buscando esa luz que todos venimos buscando desde el principio de los tiempos. Pero una cosa es hablar de ella y otra cosa es ser vehículo sin pedir nada para recordarte tu dignidad. No me veas a mí, no me veas mi dedo, observa lo que te digo. Hay que elevar el estado de conciencia. Fue la consigna que le dejó el gran maestro, el maestre de la Ferriera al hermano mayor. Estrada, hay que levantar el estado de conciencia de la humanidad. Sí, maestro, claro, le contestó el maestro Estrada. Y le toca a usted. Dice que se quedó mudo. ¿Cómo que yo? Si yo tengo mi carácter, maestro, si yo estoy trabajando sobre mí mismo, a usted le toca. Lo mismo que le dijo a su discípulo, al venerable Satarjata. A usted le toca, ¿por qué? Porque está ahí y le toca. Pero si quiere, nada obligado, nunca en contra de una imposición, no a favor de una imposición, ni de una prohibición, cuidado. Es indicación. Pero no podemos obstaculizar a un misionero de la luz. Eso es muy grave. No porque le hagan algo al misionero de la luz, porque no le afecta, pero sí a sí mismo, porque se conecta con la parte más oscura de la vida, que es la corrupción de valores. Pero bueno, cada quien va eligiendo, cada quien va teniendo su proceso. Que pasen un feliz día. Pax. Ya el día de mañana celebraremos la última ceremonia de este periodo de estar aquí, agradeciendo profundamente
a toda la hermandad del Centro José Manuel Estrada en la zona norte de la Ciudad de México. ¿Sí? Muchísimas gracias. Pax. Max, maestro. Gracias. Muchas gracias, maestro. Buenas Bonita tardes noche para a Para todos. servirles. Gracias, maestro. Gracias, Gracias, hermano. maestro. Un abrazo.